Dirán que es muy tarde para dar una predicación acerca del Vía Crucis, de todo esto que pasó Jesús, de Semana Santa, pero quiero dárselas porque para mí es hablar del reino también, y hablar de lo que Dios está haciendo, o de lo que lo que Jesús vino a implementar. Para poner una base, yo quiero decirte que todo lo que hizo Jesús en su cuerpo, en su vida, en su caminar, los 3 años y medio que estuvo en la tierra, todo lo que Él hizo, todo lo que Él caminó, todo lo que Él realizó, cualquier cosa en lo natural tenía que ver mucho en lo espiritual. No había nada desligado de lo natural y de lo espiritual. Todo iba empatado, bien empatado. Cualquier cosa natural tenía una connotación espiritual muy fuerte. Entonces, no había nada natural que hiciera que Jesús estuviera desligado de lo espiritual. O sea, vuelvo a repetir, todo lo que hacía Jesús en lo natural tenía que ver mucho en lo espiritual. Entonces, de esta manera, Jesús caminaba, se movía, decidía, hablaba en lo natural, moviendo lo espiritual. Entonces, todo eso es lo que hacía Jesús. Jesús no solamente hacía los milagros, sino que tenía una línea espiritual. Algo se movía en el espíritu mientras Jesús se movía en lo natural. Entonces, de esa manera tenemos que ver primeramente el momento en el cual está viviendo Jesús, qué estaba pasando en esos tiempos, cómo era la situación de esos tiempos. La situación de esos tiempos era que la ley, en ese momento, la ley dada por Moisés en el monte, la ley que en un tiempo era poderosa, la ley que en un tiempo los había hecho libres, la ley que en un tiempo habían visto milagros, la ley que en un tiempo habían visto el poder de Dios, la ley que en un tiempo los había regido y habían visto los milagros más maravillosos de Dios. Esa misma ley en ese momento no tenía poder alguno, no tenía fuerza. Esa ley que Dios les había dado a los judíos en ese momento no tenía nada de fuerza, porque Caifás, el sumo sacerdote, llega y le dice al líder romano, le dice: a nuestra ley él merece morir, a nuestra ley él merece morir. Jesús merecía morir bajo la ley de los judíos, pero dice: pero nosotros no podemos dar muerte a nadie, porque tu ley, Pilato, la ley romana no nos deja que nuestra ley pueda ser ejercida. O sea que mi ley está sujeta a tu ley, Roma. Por eso, la ley, vuelvo a repetir, que en algún tiempo tenía un poder tremendo, fuerte, hoy en ese momento no tenía poder. No tenía poder. La ley de Dios, que es poderosa, en ese momento de Roma, no tenía un poder. Por eso Caifás le dijo, vuelvo a repetir, sobre nuestra ley, él merece morir. En nuestra ley, Pilato le dice: juzguenlo según sus leyes. Y Caifás le dice: no nos es permitido matar a nadie, porque sobre nuestra ley, él merece la muerte, pero tu ley nos impide matar. O sea que tu ley es más fuerte que mi ley en este momento. Qué tremendo, pero habían permitido que la ley de Roma fuera más fuerte que la ley de Dios. La ley de Roma en ese momento era más fuerte que la ley de Dios. ¿Por qué? Fíjate bien, la ley de Dios, la ley de los judíos, en ese momento no tenía un poder de decisión, no podía decidir nada. Por eso llevaron a Jesús ante Pilato y le dijeron: crucifícale tú, porque nosotros no podemos decidir entre quién vive y quién muere, pero tu ley sí puede decidir que este hombre muera. Entonces, la ley de Dios, que en un tiempo era poderosa, hoy no tenía poder de decisión. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero la ley, que en un tiempo había sido tan poderosa y tan maravillosa, en ese momento no tenía un poder de decisión. No podía decidir si vivía o moría. Por eso tuvieron que llevarlo ante Pilato, porque se volvió a hacerte las dos preguntas. ¿Por qué Jesús tuvo que entrar en Roma? ¿Por qué Jesús
tuvo que ser entregado en Roma? ¿Y por qué Roma tuvo que crucificar a Jesús? ¿Por qué Roma tuvo que golpear a Jesús? ¿Por qué Roma tuvo que lacerar a Jesús? ¿Por qué tuvo que Jesús ir a entrar a Roma para ser golpeado? ¿Por qué? Por eso te lo voy a explicar. No se voy a dejar esa duda. Pero la ley en ese momento no tenía un poder de decisión. También la ley que muchas veces había liberado, no muchas veces, que había liberado al pueblo de Dios de Egipto y lo había llevado a la tierra prometida. La ley de Dios había hecho eso. La ley de Dios había liberado varias veces al pueblo. La ley de Dios había hecho milagros maravillosos. Ahora, esta ley poderosa no podía liberar a nadie. Por eso, Pilato le dice a Caifás, el sumo sacerdote: ustedes en la Pascua tienen el privilegio de que yo les suelte a uno de ustedes. ¿A quién deciden que les suelte? ¿A este o a Barrabás? Y todos empezaron a gritar: ¿a Barrabás? Entonces aquella ley que era poderosa y que liberaba gente, hoy no podía liberar a nadie, sino que la ley de Roma tenía la fuerza suficiente para ellos decidir quién era suelto y quién no, o cuántos tenían que soltar, porque la ley de los judíos no tenía el poder de liberar a su gente. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Van a decir: bueno, ¿y qué onda ahora está predicando en contra? Veo varios rostros sorprendidos. Pero quiero llegar a algo, Era una ley que no tenía la capacidad de soltar a su gente. Estaban cautivos. Esa ley la ley de los judíos. Ponme mucha atención porque aquí empiezo a darte bases. La ley de los judíos ya no tenía poder, porque la ley de Roma los había sujetado, y ahora la ley de Roma era la que mandaba sobre los judíos. A nuestra ley él merece muerte, pero nosotros no podemos crucificarle, porque tu ley no nos permite hacer nada. Tu ley es la que nos gobierna. Entonces, la ley de Roma es tipo de la ley del pecado. Cuando el pueblo de Dios empieza a pecar con soberbia y se aleja de Dios, entonces es cuando Roma los toma a ellos y la ley de Roma los sujeta. Cuando el hombre desobedece a Dios y entra en pecado, entonces la ley del pecado se enseñorea sobre él y hace nulo el poder de Dios, y ahora entra a gobernar la ley del pecado en el hombre. Amén. Esa es la ley del pecado, la ley de Roma. La ley romana es tipología de la ley del pecado, que cuando el hombre empieza a pecar, entonces la ley del pecado viene y se enseñorea, nulifica la ley de Dios, y la ley del pecado empieza a gobernar a la vida del hombre. Por eso, la ley del pecado, la ley de romana, es la ley del pecado. Cuando rigen las vidas que se dejan gobernar por la ley del pecado, la ley del pecado decide qué es lo que suelta hacia las personas. Por eso ellos decidieron soltar a Barrabás. Era un espíritu de ladrón, un espíritu de robo que empezó a hurtar en el pueblo. Entonces, cuando una persona empieza a pecar y deja que la ley del pecado lo gobierne, la ley del pecado le suelta un espíritu de robo. Por eso la persona empieza a decir: ¿por qué trabajo y no me alcanza? Porque está pecando la persona y la ley del pecado le empieza a soltar un espíritu de robo alrededor de él. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando tú te dejas gobernar por el pecado, entonces el pecado tiene leyes que empiezan a regir la vida. Y cuando empiezan a regir tu vida, entonces empiezan a gobernar. Y ellos te sueltan a ti lo que la ley del pecado quiere. Porque es la que manda. Y él suelta espíritu de robo y empieza a robar. Y empieza a robar, y empieza a fracturar. Y empieza a hacer lo que sabe hacer. Barrabás fue soldado para seguir robando al pueblo, para seguir afectando las finanzas del pueblo. Amén.
quedan muy callados. ¿Qué es otra cosa que suelta? Les dice, le dice Pilato, aquí está su rey. No está hermano, pero está su rey. Aquí está su rey. Y le muestran a Jesús. Y el sumo sacerdote se levanta y dice, nosotros no reconocemos otro rey que no sea César. ¿Por qué? Porque la ley del pecado, la ley de Roma, le soltó un rey emergente que nos dominara. Pero este rey es frágil, es corrupto. Su reinado es frágil y es corrupto. Porque de tiempo en tiempo se podía levantar otro rey más fuerte y lo derrotaba y lo echaba afuera. Entonces su reinado es frágil, es corrupto, se puede destruir. Cuando tú te dejas gobernar por la ley del pecado, todo lo que construyes bajo la ley del pecado tiene la misma naturaleza de lo que estás construyendo. Es frágil, es corrupto, se puede romper. Entonces todo lo que construimos